Esto es Curiosistoria. Empezamos. ¿Qué es la libertad política? El problema de la libertad política puede ser considerado como el problema de reconciliar el valor de la libertad con las restricciones que parecen ser una necesidad característica de la vida en una sociedad política. El enfoque, naturalmente, consiste en recurrir a un compromiso. Un cierto grado de libertad tendrá que ser sacrificado, aunque no debe ser demasiado. La cuestión se convierte ahora en el problema de fijar dónde se ha de trazar la línea. Una respuesta popular ha apelado a la idea de los derechos humanos básicos, llamados a veces derechos naturales, y ha sugerido que estos derechos son la libertad que toda sociedad debería salvaguardar. Ejemplos favoritos son el derecho a la libertad de expresión, de asociación, o el derecho a la libertad de contratación o el derecho a la propiedad y contra el propio cuerpo y por tanto a los productos del trabajo de uno. Una lista semejante de derechos es sin embargo discutible y resulta difícil encontrar un modo objetivo de determinar cuáles son los derechos básicos que la gente tiene. Una tradición filosófica que ha intentado ofrecer un modo de solventar este problema es la teoría del contrato social. Es un estado de naturaleza. Se supone que los hombres gozan de lo que en cierto sentido puede llamarse libertad absoluta, puesto que no hay ningún gobierno que lo dirija. Pero la libertad de cada individuo está restringida en la práctica por el ejercicio de la libertad de cualquier otro individuo. Restricciones justificables de la libertad son, por tanto, aquellas restricciones que vienen impuestas por un contrato que es imprescindible para la construcción de un orden social. Así, Hobbes supone que el estado de naturaleza sería un estado de guerra perpetua y que, a fin de preservar la paz, el contrato debe dar al soberano un poder absoluto de vida y muerte sobre cada uno de sus súbditos. Locke tiene una visión más benigna del estado de naturaleza. Tal estado no es, a su juicio, una condición de guerra, sino una organización más evolucionada en la que los hombres tienen derechos naturales a la vida, a la libertad y a la propiedad, y el poder de los gobiernos tienen, por tanto, que estar limitado por el respeto a esos derechos y por el consentimiento de los gobernados. La concepción que tiene Rousseau del estado de naturaleza es más positiva aún. El hombre ha nacido libre, y si pese a ello se ve encadenado por doquier, lo único que puede legitimar a la autoridad es un contrato que fusione la voluntad de los individuos en una voluntad general, en la que todo el mundo participe. Por tal contrato, el individuo pierde su libertad natural, pero gana una libertad civil y moral que lo convierte en verdadero dueño de sí mismo. Es claro, pues, que la versión de la libertad política dada por los teóricos del contrato social depende de la concepción de estado de naturaleza en que cada uno tenga, y puesto que este estado de naturaleza es una condición hipotética que nunca ha existido, de hecho hay dificultades obvias en el uso de esa noción para resolver el problema. Un enfoque alternativo es la idea utilitarista propuesta por John Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad, de que la libertad sólo debería ser limitada por el principio del perjuicio. Los individuos deberían ser libres para hacer cualquier cosa siempre que no perjudicara a otro, mas la acción que perjudican a otros debe ser adecuadamente restringida por la sociedad. Mill subraya especialmente los beneficios de la libertad de expresión y mantiene también que la libertad de acción debería extenderse hasta aquellos actos por los cuales los individuos podrían dañarse a sí mismos, supuesto que con ello no se dañará a otros. Su crítica ha puesto de manifiesto la dificultad de mantener esta distinción, puesto que al dañarse a sí mismo, inevitablemente me convierto en un miembro menos útil para la sociedad
y que necesita de recursos públicos, de recursos médicos, etc., con lo cual perjudicaría a los otros. Una crítica más fundamental es la dirigida contra la visión puramente negativa e individualista de la libertad como simplemente la ausencia de restricciones o coacción que hay en la base del enfoque utilitarista. El contraste con estos filósofos tales como Hegel y sus seguidores mantienen que los individuos son verdaderamente libres no cuando actúan según este o aquel arbitrio caprichoso, sino cuando tienen control racional sobre sus vidas. Y añado además que eso solo es posible mediante una participación activa en la vida de una sociedad. Hegel piensa que los derechos de la vida política dan contenido racional objetivo a la vida de los individuos. Otros han sugerido que es a través de la participación en un sistema político democrático como la gente puede controlar efectivamente su vida. Otra variante de este enfoque es el énfasis que Marx y la tradición marxista pone en las dimensiones económicas de la libertad para ser libre. La gente tiene que poder emplear los recursos materiales que necesitan para dar satisfacción a sus elecciones, y esto solo es posible mediante el control colectivo de los poderes productivos de la sociedad. Todas estas opciones vuelven a poner sobre el tapete la idea con que se iniciaba este episodio, de un compromiso entre libertad de los individuos y el poder de la sociedad, puesto que todas ellas implican que únicamente como seres sociales pueden los hombres ser capaces de ejercitar plenamente su libertad. Por debajo de estas diferencias filosóficas continúa viva la discusión sobre si el modo más adecuado de entender el concepto de libertad es definiéndolo en términos positivos o negativos. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado.